Hola, buenas noches. Han pasado unas pocas horas del día del examen y ahora que los nervios se han ido escapando, vamos a proceder a hacer una valoración inicial del examen. Yo me llamo Javier Sanz, soy uno de los coordinadores del equipo de profesores de CDE en la preparación al examen PIR y actualmente soy psicólogo clínico en el Hospital Universitario de Guadalajara. En la convocatoria 2000 aprobé el examen PIR, hice la residencia en el Hospital Universitario de Getafe y un poquito antes pues fui alumno de la Academia CDE. Buenas noches, yo soy José Luis Santos, soy psicólogo clínico, soy también profesor coordinador de los cursos CDE desde el año 2001, hice también la residencia como Javier en la convocatoria del 2000, hice la residencia en el Hospital Universitario de la Princesa. Como os comentaba Javier, vamos a compartir con vosotros una primera valoración de cuál ha sido nuestra impresión durante el examen, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña reflexión con vosotros centrándonos en estos temas, ¿vale? Bueno, una primera impresión general. Comparando con las últimas convocatorias, nos vamos a centrar luego en dos aspectos fundamentales. El primero, que nos parece casi el más importante, o por lo menos muy interesante, es la valoración de las áreas nucleares, ¿vale? Llamamos áreas nucleares a aquellas que suponen pues, el 70% de las preguntas que han caído en el examen. Y luego nos centraremos en aquellas áreas que, en términos proporcionales, son menos importantes y que por eso las llamamos periféricas, ¿vale? Y compartiremos con vosotros pues, alguna reflexión final, ¿vale? ¿Cómo ha sido el examen PIR de este año? Bueno, pues no ha sido ninguna sorpresa si tenemos como referencia las convocatorias de los últimos años. La distribución de las materias ha sido bastante similar y ha hecho especial hincapié, como viene siendo tradición en los últimos años, en aquellas materias relacionadas con el ámbito clínico. Aproximadamente un 70% de las preguntas del examen se han centrado en las asignaturas nucleares, que ahora vamos a proceder a comentar, y nos encontramos que el área de psicopatología ha generado 20 preguntas, psicopatología infantil 26 preguntas, evaluación en psicología clínica 26 preguntas, psicoterapias 20 preguntas y psicología clínica 72 preguntas. Si vemos en términos proporcionales, vemos que estas áreas suponen prácticamente el 70% del examen. El hecho que dentro de la parte de psicología clínica aparezcan 72 preguntas tiene que ver con que los programas de intervención en distintos trastornos se considera que forman parte del temario de psicología clínica y no de la parte de psicoterapias. Si no, esa proporción podría un poco equilibrarse, ¿vale? Y luego vemos cómo las otras áreas menos importantes pues, se distribuyen más o menos en términos porcentuales como en las últimas tres convocatorias, ¿vale? Vamos a empezar a lo que es el análisis de las áreas nucleares, de las que son las áreas más importantes, ¿vale? En psicopatología este año hemos contabilizado 20 preguntas, ¿vale? Podrían ser 18 preguntas o podrían ser 22. Hay algunos conceptos que se repiten en el examen y que forman parte bien del área de psicopatología o bien del área de psicología clínica, ¿vale? Un ejemplo de esta pregunta pues, sería la del objetivo de las técnicas de focalización para el tratamiento de las alucinaciones auditivas, ¿vale? Se refieren al programa de Slade y Benthal, que se trata en la parte de psicopatología, en el tratamiento psicológico, de alucinaciones y delirios, o en los programas de tratamiento en el tema 4 de psicología clínica del tema de esquizofrenia, ¿vale? En el área de psicopatología han caído unas 20 preguntas, que es la media de preguntas de las últimas convocatorias, y los dos temas nucleares siguen siendo los dos temas de siempre, que son el tema 6 y el tema 8. El tema 6, psicopatología de la sensopercepción, y el tema 8, psicopatología del pensamiento, ¿vale? Este año han caído 4 preguntas de psicopatología de la sensopercepción, que era un tema que tradicionalmente tenía menos preguntas, 1, 2 o ninguna, y han caído pues menos preguntas del resto de temas, ¿no? Memoria, lenguaje, etc. Este año en el área de psicopatología, a diferencia de las dos convocatorias anteriores, no hay ninguna pregunta conflictiva o que tenga al menos 2 opciones de respuesta posibles, ¿vale?
Empezamos con el área de psicología clínica, ¿vale? En psicología clínica hemos contabilizado 72 preguntas, ¿vale? De las 72 preguntas vamos a hablar de los principales bloques. El primer bloque, los temas 1 a 3, engloban delirium, demencias, trastornos amnésicos y trastornos por abuso de sustancias, ¿vale? Del tema 1, el tema de las demencias, han caído 3 preguntas que se centran en las características clínicas de las principales demencias, ¿vale? Y el tema más importante en este bloque es el tema de abuso de sustancias, ¿vale? Aquí se repite, como en convocatorias anteriores, el énfasis en los principales programas de tratamiento. Hay 2 sustancias que prevalecen por encima del resto en cuanto a las preguntas este año también, que son el tratamiento de la dependencia a la cocaína y de la dependencia al alcohol. De los temas 4 y 5, que se centran en la esquizofrenia y los trastornos psicóticos, nos hemos encontrado este año un bajón en relación con el número de preguntas del año pasado, que llamativamente el año pasado nos encontramos el examen con más preguntas sobre la esquizofrenia y los trastornos psicóticos desde el inicio del examen PIR. O sea que la tendencia de este año viene a ser más representativa de lo que es la tendencia habitual en el examen. Han sido 7 preguntas sobre el tema de la esquizofrenia, ninguna sobre el tema 5 de otros trastornos psicóticos, y llama la atención que entre estas 7 preguntas no hay ninguna acerca de criterios diagnósticos acerca de los trastornos psicóticos. La mayor parte de las preguntas se han centrado este año, como viene siendo habitual en las últimas convocatorias, en los tratamientos y en la intervención en relación con los trastornos psicóticos. Las preguntas de intervención y de tratamientos de este año han tenido más peso que otros de los tratamientos farmacológicos, y sobre todo nos hemos encontrado con una serie de preguntas que se basaban en razonar y en descartar más que en encontrar la fuente literal de la que se ha sacado la pregunta. Por ejemplo, en la pregunta que hace relación a los tratamientos eficaces en la esquizofrenia, se nos ofrecen varias alternativas de respuesta que hacen referencia a intervenciones orientadas a distintos aspectos de la problemática de los trastornos psicóticos. Por un lado tendríamos el tratamiento asertivo comunitario en la primera opción, la segunda opción hace referencia a la rehabilitación laboral, la tercera opción hace referencia a la rehabilitación cognitiva, la cuarta a la intervención familiar y la última opción a la terapia psicoanalítica. Aunque es difícil encontrar una referencia bibliográfica concreta que descarte la terapia psicoanalítica como una línea de intervención eficaz en el campo de la esquizofrenia, sí que podemos encontrar referencias a todas las alternativas anteriores, con lo que concluiríamos que la opción 5, terapia psicoanalítica, sería la opción correcta. En relación con el resto de preguntas del examen que no hacen referencia a la intervención, se ha preguntado acerca de las características clínicas de la esquizofrenia, los síntomas negativos y su correlación con hallazgos estructurales. Hola a todos, mi nombre es Juan Antequera, yo soy psicólogo clínico en el Hospital Provincial de Toledo. Soy profesor de la academia, en concreto de los temas del 6 al 9, la parte llamada Clínica 2. Y bueno, voy a comentar un poco este área en relación al examen. La verdad es que este área, ansiedad y depresión, ha tenido 34 preguntas, un número muy elevado dentro del área de psicología clínica, y de hecho ha tenido 5 preguntas más de lo que tuvo en la convocatoria 2012. La mayor parte de las preguntas entra dentro del tema de trastornos del estado de ánimo y en concreto dentro de depresión. Depresión tenemos 15 preguntas este año, la inmensa mayoría relacionadas con los tratamientos empíricamente validados frente al diagnóstico, que ha recibido menos atención en este examen. En cuanto al trastorno afectivo bipolar, tan solo 3 preguntas, de las cuales la mayoría también han sido en relación al tratamiento. En cuanto a los trastornos de ansiedad, ha recibido bastante también atención, aunque menos que el tema 6. En relación a los trastornos de ansiedad también se repite la misma tendencia, es decir,
más en relación con tratamientos empíricamente validados frente al diagnóstico. En cuanto al trastorno obsesivo compulsivo, también se repite la misma tendencia frente a que el número de preguntas es bastante menor, 4 preguntas, en las cuales 2 de ellas han sido en relación al tratamiento, incluido tratamiento farmacológico, y otra ha sido en relación a características más generales del trastorno. En este año sí que quizá es una diferencia con respecto al año pasado, no hay ninguna pregunta de los trastornos relacionados con el trauma, es decir, trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés agudo. Sí que quizá también otra diferencia con respecto al año anterior es que, como novedad, ha habido un par de preguntas en donde preguntaban por diferencias entre diferentes terapias o la idoneidad en función de las características del paciente para utilizar una terapia o utilizar otra. En relación al área de experimental, tendremos 11 preguntas, 3 menos que en la convocatoria 2012, y se confirma esta tendencia a la baja en las últimas convocatorias en cuanto al peso de este área en el examen. Siguen preguntando sobre todo por estadística, pero como podéis ver, poca diferencia, cada vez se van acortando más las diferencias con el resto de áreas. 4 preguntas en relación a psicometría y 2 a métodos. En cuanto a estadística, se centran en conceptos básicos, sobre todo de los primeros temas, estadística descriptiva y técnicas de muestreo. Y en psicometría, como casi siempre, temas relacionados con validez y fiabilidad. En cuanto a métodos, como decíamos, solamente 2 preguntas y bastante generales en relación a algunos diseños concretos, cuasi experimentales y diseños de bloques. Bueno, pues soy Juan Jesús Muñoz, soy doctor en psicología, psicólogo clínico especialista. Actualmente trabajo como coordinador del área de salud mental del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios de Cienpozuelos y soy uno de los profesores de la Academia CEDE desde hace unos 7 años. En principio, vamos a comentar los temas correspondientes a las áreas de Clínica 3 y parte de Clínica 4, es decir, voy a comentar los temas 10 al 18. Voy a hacer la división de Clínica 3, que sería de los temas 10 al 15, y Clínica 4 de los temas 16 al 18. Relativo a los temas 10 al 15 han caído un total de 14 preguntas. Y de los temas 16 al 18, por tanto, 3 preguntas. La verdad es que ha habido una tendencia a la baja con respecto al año pasado. De hecho, han caído 4 preguntas menos. Para mí no es preocupante porque hay bastante variabilidad de unos años a otros. Hay años que caen 4 preguntas más, 4 menos, 4 arriba, 4 abajo, y siempre se producen estas variabilidades. Pero en total, el área de Clínica 3 y 4, incluyendo los temas 19, 20 y 21, suele llevarse unas 20 a 25 preguntas mínimo, e incluso a veces hasta 30. Estamos hablando de un 10-13% del examen. Respecto a la dificultad de las preguntas, aunque esto siempre sugiere mucha controversia, en líneas generales podemos decir que son fáciles. Y fáciles cuando están recogidas en la materia, han sido dadas en clase, están recogidas en las diapositivas, esquemas y todos los materiales aportados a los alumnos. No hay ni un solo tema en el que haya caído una pregunta que no pudiera responderse con los manuales PIR. El tema del que más han preguntado este año ha sido el tema de trastornos de la conducta alimentaria, algo que curiosamente anticipábamos en clase, que es un tema que cada vez está más en boga, en liza, porque están habiendo más dispositivos y por tanto es más fácil que pregunten. Las preguntas han sido las habituales: de diagnóstico diferencial, de diferencias entre anorexia y bulimia, de tratamientos empíricamente validados que se han enfatizado en clase y que cayeron en otra convocatoria, como el de Fairburn y colaboradores, tratamiento general de los trastornos de la conducta alimentaria y, en definitiva, la relación que existe entre la impulsividad y la bulimia nerviosa, algo que en muchas ocasiones en las clases subrayábamos y enfatizábamos. El resto de temas se han repartido las preguntas de forma relativamente homogénea, aunque alguno ni siquiera ha aparecido. Curiosamente, el tema 10 de trastornos somatomorfos el año pasado tuvo 8 preguntas y este año solo ha registrado 2. Es una variación bastante sustancial. Las 2 preguntas han sido bastante sencillas, porque una era simplemente identificar como trastorno somatomorfo el trastorno disociativo, y la otra era un aspecto que comentamos siempre en las clases y que enfatizamos, que era cómo los trastornos somatomorfos y disociativos en la CIE 10 van en un mismo capítulo, debido a que tienen un origen, una etiopatogenia común.
El tema 11 de trastornos facticios no ha caído ninguna pregunta, igual que el año pasado, es un tema que tiende a su desaparición. El propio DSM-5 fagocita el tema de trastornos facticios y los incluye dentro de los trastornos que antiguamente llamábamos somatomorfos. Sí que ha habido preguntas del tema de trastornos disociativos. El año pasado cayó una y este año han caído 2 preguntas. La verdad es que eran nuevamente bastante sencillas. Simplemente habría que identificar la despersonalización como posible trastorno disociativo y en el caso de la otra pregunta era simplemente la definición de qué es un trastorno disociativo, algo que evidentemente se ha aportado en las clases. Tema de trastornos sexuales ha sido otro de los que se han realizado preguntas, concretamente 3, relativamente parecido al año pasado, donde fueron 4, y en los trastornos sexuales se ha enfatizado nuevamente en tratamientos. Quizá es la parte más importante, como siempre decimos, y algo de diagnóstico diferencial. Esto sería clínica 3. Para finalizar, el área de clínica 4, de forma sorprendente, habitualmente las preguntas que había en el examen PIR eran referidas al tema 17 de trastornos de control de los impulsos y paradójicamente este año no ha caído ninguna. Sin embargo, del tema 16, trastornos del sueño, han caído 3 preguntas cuando la tendencia en los últimos años era su desaparición. Las 3 preguntas han sido sobradamente abordadas en clase, incluso con anécdotas en su momento, porque hablábamos de los despertares programados en los sonámbulos, hablábamos de aspectos de diagnóstico diferencial y, por supuesto, de la cataplexia o cataplejía como concepto fundamental en la narcolepsia. Por lo tanto, finalizando la valoración, podríamos decir que estas preguntas eran perfectamente asumibles habiendo preparado el examen. En el bloque de temas de psicología clínica, del 19 al 21, el número de preguntas se mantiene estable con respecto a la convocatoria anterior. El tema nuclear en este bloque es el tema de los trastornos de la personalidad y las 6 preguntas que han caído se centran en trastornos de la personalidad, ¿vale? Fundamentalmente en conocer criterios diagnósticos y principales programas de intervención y los autores que los proponen. El área de psicoterapias ha generado 20 preguntas en la convocatoria de este año, lo que supone una pregunta más que en la convocatoria anterior. Sigue manteniendo la misma tendencia de concentrar las preguntas en los tratamientos de orientación cognitivo-conductual y vienen apareciendo en las últimas convocatorias, lo mismo en esta, alguna pregunta de terapias de nueva generación. En lo referente a los temas que tienen que ver con los modelos sistémicos, psicoanalíticos y otro tipo de orientaciones teóricas, en esta convocatoria nos hemos encontrado 3 preguntas y el resto se han centrado en técnicas, sobre todo de orientación conductual y orientación cognitiva. En la parte de infantil nos hemos encontrado una disminución relativamente significativa respecto a lo que viene siendo habitual en las últimas convocatorias. Ha habido 26 preguntas en el examen de este año, lo que supone una reducción de 4 preguntas respecto al año anterior, y nos encontramos con una materia que ha generado preguntas de más dificultad en relación con otras asignaturas. Esto es debido a que ha habido muchas preguntas orientadas a la intervención y aspectos controvertidos en los que pueden aparecer pequeñas discrepancias entre unos manuales y otros si los utilizamos como fuente bibliográfica. También llama la atención que ha habido muy pocas preguntas sobre criterios diagnósticos, que es algo habitual en el histórico del examen PIR, y la mayoría de las preguntas se han centrado en torno a los trastornos afectivos y a los trastornos del déficit de atención y conductas disruptivas. En el área de psicología de la salud vemos cómo se mantiene la tendencia que se inicia hace 3 años, y es que empieza a aparecer, o psicología de la salud es un área que genera un número de preguntas cada vez mayor o que se mantiene estable. En esta convocatoria aparecen 11 preguntas, una más que en la convocatoria anterior, y los conceptos son muy similares. Cabe señalar como novedad importante, y que además pensamos que se va a mantener en las siguientes convocatorias, las preguntas sobre conceptos de psicología positiva, ¿no? Que es un área que está a medio camino entre psicología de la salud, psicología clínica, y que cada vez genera más investigación en el campo de la intervención y de la psicología clínica.
El área de evaluación y psicología clínica ha sido fundamental en el examen de este año. Siempre es un área con un peso importante, pero nos encontramos que aproximadamente un 10% de las preguntas del examen de este año se referían al tema de evaluación. Hace dos convocatorias, en la convocatoria 2011, teníamos alrededor de 15 preguntas en el examen y este año tenemos 27 preguntas, lo que supone casi el doble. Esto es en cuanto al número de preguntas, pero en relación a qué es lo que han preguntado dentro de la asignatura de evaluación, sí que nos encontramos con la tendencia habitual que se centra en preguntarnos sobre los temas relacionados con las distintas técnicas de evaluación. Y este año la que ha generado más preguntas ha sido el autoinforme seguido de la entrevista. Ha habido muy poquitas preguntas en relación con las aplicaciones de la evaluación psicológica al espectro de la psicopatología y de los fundamentos psicométricos, que fue un aspecto destacado en la última convocatoria. Y en línea general las preguntas han tenido una dificultad moderada y han sido bastante asequibles de cara a responder en el examen. En esta diapositiva podemos ver la comparación entre el número de preguntas, el número medio de preguntas en las distintas convocatorias del PIR y el número de preguntas en esta última convocatoria del 2013. ¿Vale? En rojo aparece el examen del 2013 y vemos que las proporciones más o menos son muy similares, quitando la parte de psicología clínica, que es la que se consolida como el área que más preguntas genera en las últimas tres convocatorias. ¿Vale? Ahí tenéis con 72 preguntas y una media de 51,6 preguntas. Empezamos ahora el comentario de las áreas que denominamos periféricas, ¿vale? Denominamos áreas periféricas a aquellas que numéricamente suponen un porcentaje significativamente inferior a las materias clínicas que acabamos de ver, ¿vale? El hecho de considerar o llamarlas periféricas no significa en absoluto que sean áreas menos importantes, porque es un número de preguntas suficiente como para determinar un salto importante en el número de orden definitivo. Empezamos por el área de personalidad y diferencial. Este año nos encontramos con que hay 4 preguntas menos y en donde aparece un dato importante. Es la segunda convocatoria en toda la historia de las preguntas del examen PIR donde no aparece ni una sola pregunta sobre el área de psicología diferencial. Todas las preguntas se centran en el área de psicología de la personalidad, ¿vale? El área de psicología básica este año vuelve a tener un número de preguntas que se aproxima a la media habitual, que son 9 preguntas. En la convocatoria anterior hubo solo 2. Lo que se repite en el área de psicología básica con respecto a las convocatorias previas es que los 2 temas nucleares siguen siendo los mismos, que son psicología del aprendizaje y psicología de la memoria. Pasamos ahora a revisar el área de psicología evolutiva, que es un área que lleva varias convocatorias suponiendo un número de preguntas bastante más bajo de lo que era habitual. Si la media estaba en torno a 12 o 13 preguntas, nos encontramos con 7 preguntas de evolutiva este año, que es exactamente lo mismo que sucedió en el examen del año anterior. Viene siendo también habitual en las últimas convocatorias que, más allá del momento de ciclo vital en el que se centran los hitos evolutivos por los que preguntan en el examen, las referencias de las preguntas son en su mayor parte al modelo de Piaget. Más de la mitad de las preguntas del año pasado, y lo mismo con las de este año, suponen referencias específicas a la teoría de Piaget, bien sea en los conceptos generales de este autor o en aspectos evolutivos de las distintas etapas del desarrollo. La otra área que ha sido fuente de pregunta de examen este año ha sido la teoría del apego, que también es un tema habitual en el examen PIR, y bueno, pues ha generado prácticamente la otra mitad de las preguntas de evolutiva, hablando tanto de las características de los distintos patrones de apego como de su frecuencia. Las preguntas han sido de una dificultad bastante baja y bueno, todas se podían responder con mucha facilidad utilizando como referencia el manual de CEDE. El área de psicología social ha supuesto un aumento respecto a la convocatoria del año pasado. Nos hemos encontrado con 7 preguntas respecto a las 4 del año pasado y llama la atención la ausencia de preguntas de psicología de las organizaciones. Prácticamente todas se han centrado en los aspectos introductorios a la psicología social y a la dinámica de grupos. Y por último, biología ha sido una materia que también ha supuesto una disminución respecto a la convocatoria anterior. Nos hemos encontrado con 9 preguntas respecto a las 11 del año pasado
y el nivel de dificultad de las preguntas pues ha sido relativamente bajo y han sido bastante asequibles, teniendo en cuenta que se trata de un tema tan extenso y tan complejo como la psicobiología. Como conclusión final, vamos a hacer una valoración global de cuál ha sido nuestra impresión y nuestras sensaciones después de haber podido leer el examen. Se mantiene el perfil clínico del examen, como en las últimas 3 convocatorias, donde nos encontramos que el 70% de las preguntas versan sobre las mismas áreas. Psicopatología, psicopatología infantil, psicología clínica, evaluación y psicoterapias suponen el 70% del examen. Este año nos hemos encontrado que se acentúa una de las tendencias que veníamos observando en las últimas 2 convocatorias, que es un énfasis en los principales programas de tratamiento, incluidos los programas de tratamiento o las opciones de tratamiento farmacológico, ¿vale? Nos hemos encontrado a la vez que hay poca pregunta directa sobre criterios diagnósticos, que no hay ninguna mención al DSM-5, hecho sorprendente también, y que se han preguntado casi en igual importancia criterios DSM y CIE-10. El examen PIR de este año ha sido un examen complejo, como lo es todos los años, porque es un examen que abarca un cuerpo de contenidos muy extenso, donde las referencias bibliográficas a veces entran en temas controvertidos y cuesta prepararse y responder al examen. No obstante, como comentaba José, la proporción de las preguntas es la habitual en la tendencia del examen y nos encontramos con un número de preguntas literalmente repetidas muy bajo. Eso es bueno porque para el opositor lo interesante es un examen con un nivel de dificultad alto que permita discriminar, y el hecho de que se repitan preguntas de una convocatoria a otra lo que hace es no ayudarnos a diferenciar el que ha estudiado más del que ha estudiado menos. Esto no quiere decir que los temas que se han preguntado en la convocatoria de este año sean diferentes a lo que se viene haciendo en el histórico del examen. Los temas y los contenidos son siempre los mismos, las preguntas son similares, pero la forma de enfocar la pregunta o las alternativas de respuesta es lo que va variando de unas convocatorias a otras. Hay, por tanto, muy pocas preguntas repetidas. De cara a la preparación del próximo examen PIR, en este próximo curso 2014, en el material de preparación para el estudio, incluimos un examen comentado donde revisamos de forma exhaustiva cada pregunta una por una, analizando las alternativas correctas e incorrectas del examen. Por otro lado, el material de este año supone una nueva edición, la 3ª edición de los manuales CD de preparación al PIR, incorporando todas las novedades de los criterios diagnósticos, de la clasificación DSM-5 y las aplicaciones de este manual de cara al examen. Junto con el examen comentado, de cara al próximo curso, los manuales de preparación PIR, en la 3ª edición se incluirán todos los aspectos relevantes, novedosos y aquellas líneas de desarrollo futuro para una mejor preparación para el examen. Antes de terminar, sí que nos gustaría desear mucha suerte a todas aquellas personas que se han presentado al examen y esperamos veros pronto en la reunión de orientación de plazas que haremos aquí en este mismo sitio, en CD. Ahora solo nos queda esperar hasta el 28 de febrero, que es la fecha en la que está previsto que se publiquen la plantilla definitiva. En este periodo de tiempo os invitamos a que entréis en la página web de CD, introduzcáis vuestra plantilla de respuestas y así os podamos facilitar una estimación del número de orden, así como un análisis de vuestro rendimiento en el examen en comparativa con el resultado que habéis ido obteniendo en los simulacros a lo largo del curso. Mucha suerte para todas y para todos.